Bienvenidos chicos, el día de hoy estamos miércoles 16 de septiembre y vamos a llevar el curso de religión. Hoy vamos a conocer cuáles fueron los milagros de Jesús. Así es, peques, hoy vamos a conocer cuáles fueron los milagros en la tierra de nuestro amigo Jesús. Primer milagro, las bodas de Caná. Jesucristo y sus discípulos asistieron a una fiesta de bodas en Caná. Allí estaba María, la madre de Jesús. Ella le dijo a Jesús que ya no había más vino para los invitados. Jesús le preguntó lo que ella quería que él hiciera. María les dijo a los que servían en la boda que hicieran lo que Jesús les dijera. Jesús les dijo que llenaran 6 tinajas de piedra con agua. Entonces convirtió el agua en vino. Les dijo a los sirvientes que tomaran el vino de las tinajas y que se lo sirvieran al encargado del festejo. El encargado quedó sorprendido cuando tomó el vino. Generalmente, el mejor vino se servía al comienzo del festejo. Este fue el primer milagro de Jesús registrado en la tierra y lo hizo para ayudar a su madre María, convirtiendo el agua en vino. Siguiente milagro, Jesús cura a un paralítico. Y entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, y de inmediato se reunieron muchos, tantos que ya no cabían ni en la puerta, y él les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado entre 4. Y como no podían acercarse a él a causa del gentío, destaparon el techo de donde él estaba y haciendo una abertura bajaron al paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa». Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: «Nunca hemos visto tal cosa». Siguiente milagro, la multiplicación de los panes y peces. En una ocasión, algo de 5,000 hombres, más mujeres y niños, siguieron a Jesús para ser sanados y escuchar sus enseñanzas. Cuando llegó la noche, la gente todavía estaba con Jesús y no habían comido nada. Jesús decidió alimentarlos, pero ¿cómo? Si todo lo que había allí eran 5 panes y 2 peces, que eran el almuerzo de un jovencito. ¿Cómo iba a alimentar Jesús a tanta gente con tan poco, chicos? Jesús tomó los panes y peces, bendijo a Dios y mandó a los discípulos a repartirlos a la multitud. No, ellos no repartieron 5 panes y 2 peces. Realmente Jesús había multiplicado milagrosamente esas provisiones. Y ahora sí había alimento para todos. Y al final incluso sobró 12 canastas llenas de comida. Siguiente milagro, Jesús cura a un ciego. Un día Jesús caminaba con sus discípulos cuando vieron a un hombre que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús si el hombre era ciego porque había pecado o porque sus padres habían pecado. El Salvador dijo que ni los padres ni el hombre habían pecado, sino que era ciego para que Jesús pudiera sanarlo y demostrarle al pueblo el poder de Dios. Jesús hizo lodo con la tierra y le puso en los ojos del hombre ciego. Jesús le dijo al hombre que fuera a lavarse los ojos. En cuanto se lavó el lodo de los ojos, ya podía ver. Jesús le preguntó si creía en el Hijo de Dios. El hombre preguntó quién era el Hijo de Dios. Jesús le dijo que él era el Hijo de Dios y el hombre lo adoró. Siguiente milagro. Jesús cura al hijo de centurión. Un día, mientras Jesús entraba en el pueblo de Capernaum, se encontró con un pequeño grupo de líderes judíos que tenían una petición que hacerle. Un centurión romano que tenía un sirviente que estaba muy enfermo. Los hombres vinieron a Jesús y le suplicaron que sanara al sirviente del centurión,
Si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío. Antes de que Jesús llegara a la casa del centurión, el oficial envió a algunos amigos a decirle: Maestro, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi sirviente se sanará. Cuando Jesús escuchó esto, se asombró. Se dirigió a la multitud y dijo: No he visto fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa del centurión, encontraron al esclavo completamente sano. Así es, la fe del centurión los había salvado. Siguiente milagro. Jesús cura a la suegra de Pedro. Después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Pedro y Andrés, con Jacob y Juan. Mientras comparten, ellos le comentaron que la suegra de Pedro estaba enferma. La suegra de Pedro tenía fiebres altas ya por varios días. La mujer estaba acostada en cama sintiéndose muy mal. Pero Jesús iba a ayudar a esta mujer, ¿cierto, chicos? Jesús se inclinó sobre la mujer y repelió la fiebre. De inmediato, la mujer se sintió bien. Se levantó y comenzó a atenderlos. Ella ya se encontraba completamente sana gracias a Jesús. Un nuevo milagro de Jesús. Siguiente milagro. Jesús calma la tempestad. Un día, cuando Jesús y sus discípulos estaban navegando en una barca, hubo una tormenta terrible. Las olas se encrespaban y los vientos soplaban. Los discípulos tenían miedo de que la barca se pudiera hundir. Los discípulos buscaron a Jesús y lo encontraron durmiendo. ¡Sálvanos!, exclamaron. ¿Por qué teméis?, les preguntó Jesús. Jesús estaba durmiendo mientras había una tormenta muy fuerte y sus apóstoles estaban muy asustados. Jesús se levantó y mandó que la tormenta se calmara. Los discípulos observaban mientras las olas dejaban de azotar y los vientos dejaban de soplar. La tormenta había terminado tal como Jesús había mandado que lo hiciera. La tormenta se detuvo porque Jesús así se lo ordenó. Siguiente milagro. Jesús cura a un leproso. Jesús iba en esa época sanando enfermos y contando historias. La historia de Jesús se multiplicó, así que la gente lo seguía porque quería oír lo que decía o ver un milagro. Mientras Jesús caminaba y hablaba con las personas, se le acercó un hombre que tenía lepra. Cayó de rodillas y puso su rostro en la tierra y él le rogó: Señor, si así lo deseas, cúrame. Entonces sucedió algo grandioso. Como si nada, Jesús extendió su mano y tocó al hombre. Se aproximó y le dijo al hombre: Te sanaré, serás limpio. Y justo en ese momento, la lepra desapareció de su cuerpo. Esto demostró que Jesús era más que solo un hombre. Jesús sanó al hombre de su enfermedad y también lo limpió de sus pecados, incluso sin que él se lo pidiera. Siguiente milagro. Jesús camina sobre las aguas. Después de orar en la montaña, Jesús miró abajo al mar de Galilea y vio una tormenta. Sus apóstoles estaban en una barca remando con todas sus fuerzas, así que Jesús bajó y empezó a caminar sobre el agua hacia la barca. Cuando los apóstoles vieron a alguien caminando sobre el agua, se asustaron mucho, pero Jesús les dijo: Soy yo. Pedro dijo: Señor, si eres tú, ordéname que vaya hacia ti. Jesús le ordenó: Ven. Así que Pedro se bajó a la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Pero cuando Pedro se estaba acercando a Jesús, miró la tormenta y le dio miedo. Sintió que empezaba a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Jesús lo agarró de la mano y le dijo: ¿Por qué tienes miedo? Jesús y Pedro se subieron a la barca y la tormenta se detuvo enseguida. ¿Te imaginas cómo se sintieron los apóstoles? Es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Pedro casi se hunde porque tuvo un poco de miedo, pero Jesús estuvo a su lado y lo salvó. Le recordó que él era el Hijo de Dios. Siguiente milagro. Jesús resucita a Lázaro.
Jesús tenía 3 buenos amigos que vivían en Betania. Se llamaban Lázaro, María y Marta, y los 3 eran hermanos. Un día Jesús estaba al otro lado del río Jordán y María y Marta le enviaron un mensaje. Lázaro estaba muy enfermo. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Mucha gente había ido a consolar a María y Marta, y Jesús les dijo: Señor, si tú hubieras venido, Lázaro no hubiera muerto. Jesús le respondió: tu hermano volverá a la vida. ¿Me crees, Marta? Y ella le contestó: yo creo que se levantará en la resurrección divina. Jesús fue a la tumba, que era una cueva, y había una piedra tapando la entrada. Él ordenó: quiten la piedra. Entonces gritó con fuerzas: Lázaro, sal. De repente ocurrió algo increíble. Lázaro salió de la tumba todavía envuelto con vendas. Lázaro había resucitado porque Jesús así se lo había pedido, chicos. Y hemos llegado al final.